Hola, Hola, yo soy Macla y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola con todas las personas que están del otro lado de esta pantalla. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí, como siempre, me acompaña Sumi. ¿Cómo está, Sumisita? Hola Macla, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rotas y Descosidas, aquí muy bien, bueno, con un clima todo raro, pero bien dentro de todo. ¿Tú cómo estás? Bien, también. Por aquí también está raro el clima, todavía no se define. Mm, Así que, pues, ahí, ¿no? En los intermedios andamos, tanto tú como yo. Siempre claro. hablamos del clima, ¿no? Al inicio. Sí, 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 es verdad, pero ahora estamos más como equitativas. Tú y yo estamos con Sí, chompitas, estamos abrigaditas, sí. Después buenazo, de mucho tiempo estamos vestidas igual. gran clima, amo. Estoy Bueno, yo no amando tanto, pero ya se irá poniendo más veraniego por aquí. y más A oscurito por beneplácito aquí. mío y a beneplácito tuyo también. Sí, sí, Empieza sí, tu sí, sí. temporada y la mía. Sí, sí, sí. Yo creo que vamos a empezar desde ahora como bienvenidos a todos el programa de Rotas y Descosidas aquí desde Barcelona con un 19 grados temperatura normal y tú también vas a decir aquí en Lima. Como el tiempo Claro, de claro, Estados Unidos, que siempre funciona, tal cual. pero aquí no. Aquí en la zona costa Sí. de España. En la costa oeste tenemos. Sí, 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 tal cual. Pero Bueno. bueno, no estamos aquí para hablar del clima hoy. Ya hemos tenido un episodio de la termosensibilidad en otro momento. Hoy día vamos a conversar de algo un poco más difícil, más complejo, más tenebroso, más como sea que lo vayamos enmarcando aquí. Y vamos a conversar un poco del ciclo de la violencia y de cómo cómo se vive, ¿no? Cómo se vive desde adentro el ciclo, porque a veces es tan difícil detectar que estamos en una relación violenta, nombrarla como una relación violenta, salir de una relación violenta y etcétera. Por lo general hay muchos testimonios que, claro, cuando ya lo revisan en el futuro, digamos, lo que dicen es como esa perplejidad, ¿no? De, no, me sorprende de muchas maneras haber estado ahí, como en ese momento no tenía idea que lo estaba viviendo, ¿no? Y es un poco un tema que nos llama la atención, nos gustaría darle un espacio, como siempre decimos, no con ánimos de diagnosticar, ni mucho menos, simplemente de explorar y ver juntos, ¿no? qué podemos construir alrededor de esto y por ahí dar algunas señales que de repente puedan tener sentido. Así que Ujú. vamos un poco a por ello. Sí, es un poco complicado, como bien dices, porque primero la, hay ciertas cosas que nosotros vemos con mucha lejanía, como, ah, claro, esto es algo que le pasa a la hija del vecino, de la amiga del primo de mi tía, ¿no? O sea, como son cosas súper lejanas, o ya sean muy normalizadas, no sé, ¿no? O sea, están estos dos extremos. Y en cualquiera de los dos casos es difícil poder identificarme a mí como, no sé, durante mucho tiempo, durante muchos años viví en un espacio donde voy a usar el ejemplo más clásico, pero sé que no siempre es así, pero donde mi madre o mi protectora era agredida, que yo no quiero ser ella, entonces me cuesta identificarme. O es tan lejano de que a mí, yo no jamás pensé que me iba a pasar, entonces también se me hace difícil identificarme con eso. Y quiero empezar por ahí porque creo que este es un paso muy importante. O sea, siempre se dice, ¿no? El primer paso para saber que tienes un problema es aceptar el problema. Y este más que ser un problema es aceptar que algo está ocurriendo. Y es súper difícil, el otro día lo hablaba con alguien, es súper difícil el hecho de que alguien haya venido a mí y en busca de ayuda porque se da cuenta que es en una relación violenta, han pasado muchos pasos hasta entonces. Ujú, Y eso es algo que es súper importante para mí en el espacio de sesión reflejarlo, porque hay mucho trabajo que ya ha sido realizado, ¿no? Y ujú. justamente creo que este podcast va dirigido un poco a ir viendo esto, como tú dices, ¿no? El ciclo, no sabemos muy bien cómo empieza, no podemos decir a ciencia cierta que, ah, bueno, cuando pase esto, ustedes se dan cuenta, no, pero el darnos cuenta, sea en el momento en el que sea, es súper importante, porque me permite a mí notar que en efecto
estoy siendo parte de una dinámica que me está haciendo daño por una persona a la que probablemente quiero mucho y que durante varios momentos de la relación he querido proteger, cuidar, Ujú, ¿no? O ujú, defender, justificar. Lamentablemente eso es algo que pasa mucho y que dificulta también la identificación del problema, ¿no? Entonces yo creo que la primera parte es esa, poder identificar si estamos en una relación de violencia, eh, que como digo, ya trae muchas cosas, como mucho trabajo realizado por debajo. ujú. Y que para empezar yo creo que es importante nombrar que hay muchos tipos de violencia, ¿no? O sea, Mm, incluso en silencio, o sea, claro, la más prototípica tiene que ver con esta exteriorización intensa, fuerte, abrumadora, muchas veces con gritos, con golpes, con insultos y etcétera, y claro, es una forma de violencia, ujú, pero también están otras maneras de ser violentos, ¿no? Incluso con el ignorar a la otra persona o no hacerle caso o no atender sus ujú, necesidades de mm, forma empática, sensible, ¿no? O sea, también es una forma de violentar al otro ujú, cuando, por ejemplo, sabes que necesita cierta ayuda, no me refiero a ayuda logística, ¿no? Sino emocional, ujú, o que te está pidiendo algo que le puede beneficiar y que la otra persona sea ciega o sorda a esas necesidades, ujú, se acumula, ¿no? Son cosas que se van acumulando. Hay una violencia que fractura y parte en dos, ujú, como por ejemplo que mi amiga, mi pareja, mi familia, lo que sea, me grite, me empuje, me tire contra el piso, qué sé yo, ¿no? Como estas ujú, manifestaciones tan grandes. Pero hay otras muchas más silenciosas y creo que ahí es ujú, donde está un poco la enorme dificultad de verlo, de detectarlo, como bien dices, o de nombrarlo, porque lamentablemente justificamos mucho también. Entonces, no, es que estaba molesta, no, es que había tenido un mal día, estaba molesto o había tomado, ¿no? ujú, Como que constantemente ponerle las anestesias a los costados. Y, ujú, y aquí nosotras, justo antes de grabar, hablábamos de eso, ¿no? Como hasta qué punto es válido ser empático con el otro, pero cuánto descuidas de poder ver que igual, o sea, claro, hay una justificación y claro. sin duda hay una explicación de por qué una persona reaccionó como reaccionó, Ujú, pero no, eso no quita ni desmerita que eso igual puede ser regulado de otra manera y tiene que ser regulado de otra manera, porque estamos hablando de un adulto, ¿no? exacto. Entonces, nombrémoslo un poco desde ahí, ¿no? Justifiquemos, mejor dicho, entendamos la conducta del otro, por supuesto, es válido hacerlo, pero Ujú, no al punto de dejarnos de lado por ese entendimiento y esa hiperempatía hacia el otro. No, es que Sumi me gritó porque había tenido un mal día, pobre, sino que estaba cansada, seguro por eso claro. fue. No, no es otra cosa, ¿no? Sino más como, oye, pero yo no merezco ser tratada de esta forma, incluso si la otra persona tiene muchas justificaciones para reaccionar de esta manera, ¿no? O sea, no Ujú, estamos construyendo una relación saludable, sino más bien verticalizada y muy justificada por, no, es que esto, el otro, el otro. Yo también exacto. tengo malos días y eso no me da derecho de ir y maltratar personas, ¿no? Exacto. Tenemos que partir desde ahí. Ujú, Sí, hace poco hablaba de eso justamente con una amiga, porque ella tiene esta, yo le digo que es como una cualidad. Se lo dije en algún momento, como que tú tienes esta cualidad de ver a la gente no como buena y mala, sino como que hace ciertas cosas, ¿no? Y después de que se lo dije, ella se quedó pensando y me dijo, me hiciste pensar mucho en eso porque hay veces en donde hasta qué punto eso, hasta qué punto termina siendo bueno, ¿no? Porque yo, ujú, y me contaba algunas cosas, ¿no? Como, no necesariamente como ciclos de violencia, pero hay ciertas cosas que dejo pasar porque lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, y después hasta qué punto. Y hablábamos justamente de esto que tú dices. Yo puedo entender que la otra persona tenga problemas de ira, que cuando toma se pone, no necesariamente físicamente agresivo, sino que se molesta con todo el mundo, de que alguien me gostee y no sé qué, mil cosas, mil agresiones. ujú, Puedo entender que en ciertas circunstancias suceda eso, pero cuando eso que sucede me termina agrediendo y me termina haciendo sentir mal, ya se vuelve mi problema. Ya no es solamente entender al otro, que pobrecito, que no sé qué. O sea, yo entiendo que si Macla, no sé, no le cae bien comer, no tomar leche, no sé, porque es intolerante, y yo me voy a tener que pasar la noche acompañándola, pues lo voy a hacer con mucho cariño porque pues la quiero. Pero si cada vez que toma se va a poner a gritarme porque recordar que un día me comí su pan, no sé, eso no lo voy a ujú, aguantar. ¿No? ujú, Porque ya eso me daña a mí, ¿no? Me hace sentir ujú, mal, me afecta y qué sé yo.
Entonces, justamente marcar la diferencia de hasta qué punto yo entiendo a la otra persona por lo que sea que le haya pasado y acompaño en su dolor y en su malestar, y hasta qué punto ese malestar es usado casi como una excusa o una justificación para yo salir agredida, ¿no? Y Ujú, ahí es cuando nosotros nos desconectamos mucho de nosotras, de nosotros, de nosotres, para justificar al otro. ¿Hasta qué punto yo tiendo a cuidar más el otro y su estado de cólera o malestar al punto en el que no hago valer lo que a mí me dolió? Porque sí, puede ser que la persona, siempre hay una explicación, para todo hay una explicación, pero eso no necesariamente es válido para que vaya por encima de lo que me hizo sentir esta persona. Y ahí es ujú, donde tenemos que prestar atención. Cuando he hablado con personas con temas de violencia, siempre ha sido pero tú, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo lo sentí? Es que ujú, yo no sé si, ¿te sentiste mal? Pues sí, pero él dice, "No, pero te sentiste mal, es que ella me dijo, no, o sea, primero a lo básico, a lo fenomenológico, a lo perceptivo, a lo orgánico. ¿Sentiste miedo? ujú, ¿Sentiste angustias? Sí. Entonces, eso no miente y nos ujú, dice cuando algo no está bien. Después pensamos si ujú, quieres en el otro, pero primero ujú. pensemos en eso. Y ese es un gran punto para darnos cuenta, como tú dices, de, sí, estoy saliendo dañada, o que sí, algo me está pasando, Ujú. ¿no? Y es algo que se ve mucho en consulta, ¿no? Nosotras tenemos este inmenso privilegio de escuchar muchas historias y poder permitirnos explorarlas y profundizarlas. Y yo sí lo siento como una especie de, no sé, cebollita, ¿no? Que se construye Mm, un montón de defensas y que hay que ir como sacando una por una, ¿no? Como que ya, sí entiendo que el otro estaba de mal genio, sí entiendo que el trago le genera esto, sí también entendemos que su infancia la pasó de esta manera, sí, también podemos entender que tacatí, tacatá, tacatá, pero vamos como pelando, digamos, esa cebolla hasta que llegamos como a ese centro líquido y es como, pero ¿dónde estás tú en todo este speech? ¿Qué te genera a ti? Y creo que es una de las primeras cosas que le diría a las personas que nos están escuchando, ¿no? Como siéntense un poco en ese espacio seguro, sea en sus cuartos, en sus duchas, caminando, ujú, manejando, descansando, etcétera, etcétera. Y sí pregúntense cómo se han sentido en X relación que estén pensando ahorita o se están sintiendo, ¿no? Porque no es ujú, solamente una cuestión de un momento, es el cuerpo habla también y el cuerpo a sí, veces está muy rígido, por ejemplo, o muy contracturado o muy en estado de alerta y esa es información de qué es lo que está totalmente. pasando. Más allá de todas las capas que estén por encima del entendimiento y de que la empatía y de que seguramente, sin duda, y es válido eso, pero también hay algo ahí que darle un espacio. Yo puedo entender, sí, Sumi, entiendo que has tenido un mal día, pero esto no vuelve a pasar porque me está lastimando. Ujú, Y eso es lo que tenemos que hacer. Con un lado entiendo al otro, pero con otro lado todavía mucho más grande, me doy un espacio y ujú, establezco un límite, porque si yo solo entiendo, entonces dejo entender o dejo entrever que la otra persona con su malestar tiene derechos por sobre mí. Y ujú, eso no es así necesariamente. De ninguna forma es permitido eso, porque todos tenemos esas circunstancias que nos atraviesan y no por ello podemos representarlas, digamos, ¿no? Sobre todo en las personas que queremos. Pero ahí es donde viene la parte más difícil, porque no estamos ujú, hablando de una agresión que venga del vecino, de la persona que entró y nos robó el televisor y me ujú, golpeó mientras me robaba, ¿no? Que es está muy caricaturizado, ¿no? ujú, ujú, Sino estamos hablando de un trauma relacional, precisamente porque es una relación en donde ya hay confianza y donde ya hay cariño. Entonces se espera, claro. por sobre todas las cosas, se espera que no haya daño. Una cosa es que hayan malentendidos, ¿no? Que hayan discusiones, desacuerdos, como pues en cualquier dinámica, pero se espera que no haya daño. Y es como cuando uno va a la policía y vas a denunciar que te acaban de robar y dices, por favor, señor policía, ayúdeme, me acaban de robar, no sé qué, y el policía te violenta y te agrede. Tú no, o sea, eso Claro. rompe la cabeza de una manera inexplicable porque ese uniforme está ahí para cuidar, no para descuidar, ni mucho menos para violentar. Entonces, ese tipo de cosas generan un quiebre bien importante psicológicamente. Por eso se le llama trauma relacional, porque es algo que no podías haber visto venir,
Por eso las personas en una relación violenta, sobre todo donde hay cariño y etcétera, tienen como una fractura mental, por eso hay muchos episodios de disociación, de no entender qué pasó, de amnesias, de bloqueos, de, qué sé yo, de flashbacks. O sea, Ujú, hay mucha, no me quiero poner técnica, pero hay como muchas cosas que pasan justamente por esa característica en particular. Como ujú, que una vez que tú y yo tenemos esta relación de amor, por ejemplo, y estamos de acuerdo en que nos queremos, nos gustamos y estamos construyendo un proyecto de vida, de alguna manera tenemos medio tácito que no nos vamos a hacer meter un daño. puñal en la espalda, Exacto. porque por algo es que más bien me puedo mostrar tan vulnerable de contarte mi historia, mostrarte mis heridas, hablarte de mi pasado, te entrego algo mío Ujú, que ujú, tengo por sentado que lo vas a cuidar. Y claro. cuando no pasa eso y pasa justo lo opuesto, cuando esa persona que tanto quiero me violenta, es algo que al cuerpo y a la cabeza le cuesta demasiado poder procesar, porque es extraño, es muy atípico, digamos, en el arquetipo de estos tipos de relaciones, ¿no? Ujú, Y ahí es donde entramos un poco a tallar en este episodio, ¿no? Como a esa sensación de ¿qué? exacto. Y esa sensación de no, no, Sumi, lo que me estás diciendo no es así, él sí me quiere, Sumi, lo que pasa es que, y agréguese cualquier tipo de justificación, ¿no? Ujú, Ujú. No, no, digo, te iba a decir, yo creo que usualmente nosotros hablamos con ciertas palabras que creemos que se entienden, pero lo acabas de decir varias veces y creo que es importante entender. Entonces, si pudieras explicar a qué nos referimos cuando hablamos de disociación, ujú. ¿no? La disociación es como cuando la mente se embota, como que se aparta, se aísla la sensación. Es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para no hacernos tan conscientes del dolor, tan conscientes del malestar. Entonces es como si internamente se apretara una tecla, obviamente eso solo estoy usando una Ujú, metáfora, se apretara una serie de botones para decir, ¿sabes qué? Que Sumi no sienta tanto dolor porque no va a poder con tanta realidad, así que, clac, vamos a apartarle esta sensación un ratito y la vamos a embotar. Entonces Sumi empieza a sentirse como ajena un poco en su propio mundo, como distanciada de sus propias sensaciones, y esa sensación que está embotada se queda por ahí navegando, como navegando. Si no es ujú, procesada, por ejemplo, en terapia, ujú, conversándolo con una amiga o qué sé yo, dándose cuenta de lo que está viviendo y etcétera, etcétera, esa sensación que se queda como navegando, como flotando, la teoría dice, digamos, que se hace síntoma, ¿no? Se hace un malestar mucho más presente. claro. Pero la disociación tiene que ver con ese quiebre como que en la conciencia, vamos a decir así, como un quiebre en la conciencia y se aparta una sensación para no sentirla tan intensa que haga que sea imposible vivirlo. No sé si Exacto. me dejé entender. Sí, 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 sí. O sea, y justamente por eso, usualmente, por eso decía, no, no lo explicamos porque asumimos que la gente lo sabe, porque además muchas de las personas que nos escuchan o son personas con las que trabajamos o son personas que están interesadas en temas de salud mental y estas son palabras, disociación, despersonalización, palabras que ya se conocen, pero en este caso me parece bien importante hablar de la disociación porque justamente es eso, o sea, como ¿no? Es lo contrario a la asociación. Cuando uno asocia, une. Cuando uno disocia, separa, ¿no? Y la disociación en el trauma relacional, en estos casos de traumas por violencia y qué sé yo, justamente para mí es tan difícil procesar que alguien que quiero me ha hecho daño, que como se va, como esto, ¿no? Se queda como, no se desaparece, Ujú, se queda ahí dando vueltas, ujú, pero no está en mi conciencia. Entonces, yo ujú, sé que algo está mal y por alguna razón me da miedo cuando esta persona levanta la mano, pero termina golpeando la pared. O sea, obviamente no me va a golpear a mí, ¿no? Porque obviamente me quiere, ¿no? Y que ujú, estas cosas. ujú, Y una vez más, ¿por qué es importante y por qué hago tanto, hinco tanto en el tema de la disociación? Porque justamente dificulta que nosotros podamos identificar que la persona nos está agrediendo, en efecto, es una persona agresora. Porque ujú, hasta ahí vienen las justificaciones de esto que decía, ¿no? Porque, pero si me quiere, pero si me dijo, pero es que no me golpeó a mí, pero me dijo que lo iba a hacer solo una vez, pero porque el comprender que esta persona me está haciendo daño es tan fuerte que no lo puedo entender y prefiero yo escoger conscientemente, es menos doloroso
y mucho más sencillo de procesar que esta persona en verdad no lo hizo con mala intención, Ujú, ¿no? Que en realidad lo hizo porque inserte justificación. Y ujú, justamente la disociación hace que el ciclo de violencia se perpetúe, porque volvemos a un, no, de verdad, yo voy a cambiar y lo voy a hacer todo bien, pero luego me desespero, tú tienes la culpa o me hiciste algo que me hizo enojar y me molesto, pero de verdad lo siento porque yo no te quería golpear. Entonces, y ahí empieza ese círculo gigante, ¿no? Eh, y por eso es tan difícil también para muchas personas, dentro de muchas otras cosas que ya vamos a ver, poder salir de una relación, o eso, identificarla y saber hacer algo al respecto, porque yo, si alguien me dice, oye, Macla te está tratando mal, yo diría, pero ¿por qué? ¿Por qué me estaría tratando mal? Yo no veo absolutamente nada y me dice, sí, porque cada vez que te llama tú no te das cuenta, pero te hace tal. ujú, Si alguien me lo dice ahora en la relación que tenemos las dos, yo no lo creería, pero si me sale saca una lista de cosas, yo podría decir como, chispas. Y eso sería muy difícil para mí procesar que la amistad que hemos tenido nosotras está basada en la violencia. O sea, para mí sería, ujú. no sé, me rompería el coco, ¿no? Me rompería la cabeza. Claro. Y eso es lo que pasa con las personas que tienen una relación de violencia, que la persona que ven no la ven como una persona agresora, ¿no? Ujú. Y por eso hacía tanto hincapié en el tema de la disociación. Y sobre todo porque muchas veces se acompaña, o sea, lamentablemente, muchas veces se acompaña la violencia o los actos violentos con actos compasivos y empáticos, casi, Sí, casi que en simultáneo. Entonces, yo que puedo escuchar a compensan. Sumi y su Ujú. problema y decirle, oye, amiga, te quiero mucho, te mando un gran abrazo, lamento mucho lo que estás pasando y tal, pero es como una especie de golden ticket, como una especie de estoy sumando puntos porque luego cuando voy a maltratar a Sumi o cuando la voy a ignorar o cuando le voy a hacer sentir Mm, mal o lo que sea, genera justo esa confusión de, no, pero si Macla, claro que me apoya, me escucha, sí me claro, quiere, o sea, sí está ahí cuando la necesito, o sea, no, esto pasa ocasionalmente, pero en realidad si es una buena amiga o es una buena exacto. pareja, justo eso es lo que pasa. Y una vez escuché de una psicóloga que dijo algo como, es una gran fachada. Y no fachada de que sea todo mentira, digamos, sino fachada en la medida de que tú pasas por esa casa y jamás podrías pensar que en esa casa todo lo que puede estar pasando adentro, si tiene una fachada que ni siquiera llama la atención por ser, no sé, pues fea, que se esté cayendo, escombrosa y etcétera, etcétera, ¿no? No, no es algo que te jale el ojo. Y muchas veces es difícil reconocer el ciclo de violencia justo porque cuesta nombrar a la persona como violenta, cuesta identificarme a mí en el otro rol. Ahorita vamos a hablar de Ahí eso, viene eso. pero Ujú, también, pero también justamente o sea, la dificultad que hay en poder mm, notar que con una mano es una gran persona y lamentablemente con la otra también tiene el mismo poder de destruirme y lo usa. Porque el punto no está en que lo tenga, todos tenemos el poder de destruirnos. Yo conozco heridas muy grandes de Sumi, Sumi conoce heridas muy grandes mías. Apretando tres botones y ujú, diciendo tres palabras claro. podemos hacernos jaque mate ahorita. El punto está en que elegimos no hacerlo. Esa es la diferencia, digamos, en que yo Ujú, elijo conscientemente, pero también porque tengo otros recursos y viceversa, Sumi también, en cuidarnos más bien. Esa justamente ese lado que le afecta, no lo voy a estar tocando porque la voy a lastimar y la quiero claro. mucho como para estar tocándolo. Pero si te abrazo y con la otra mano te estoy tocando el punto más vulnerable, te llevo a confundir tanto que se te hace difícil seguir la narrativa de cuando vas a terapia y el terapeuta te refleja, oye, pero ¿no será que estás en una relación violenta y tal? Es como, hasta te enojas, ¿no? Como, ¿qué? No, Sí. ¿qué me estás diciendo? No, qué mal terapeuta, cómo va a criticar de esa manera, ¿no? Ujú, Inmediatamente te defiendes contra el otro porque hay algo muy profundo que te está costando ver. Y no porque tú seas ciego, sino porque lamentablemente a veces el ajedrez está muy bien diseñado también, para que no te des cuenta justo. ujú, ujú. Sí, y todo eso genera una dinámica muy difícil de la cual se puede salir. Y creo que ahora dijiste algo que ay, me dejó pensando y ya se me fue, porque dijiste muchas cosas interesantes.
Pero sí, entrar el poder identificar, ya después de haber identificado a esta persona como alguien que me va a hacer daño, y creo que ya está mucho más claro a estas alturas, pero por si acaso lo digo, que es más fácil identificar la agresión física, pero hay agresiones psicológicas, emocionales, qué sé yo, que también es importante notar. Ah, ya me acordé. Eh, Perdóname, perdón por estar tan, tan dispersa. Es que dijiste muchas cosas y me quedé pensando en mucho. Em, Esto de esta dinámica de la que hablaste de yo conozco sus lados, como, ¿no? Le doy, hago cosas bonitas y luego hago cosas no tan bonitas y que tengo este lado bueno y este lado que, bueno, no bueno, ¿no? Pero quizás este lado amable y este no tan amable y la dificultad que tiene el ser humano de hacer la integración es un paso súper importante al momento de hacer terapia, cuando hay una persona que ha pasado por un espacio de violencia. Esto es súper difícil. Esto ya es como 10 pasos más adelante de lo que estábamos hablando. Ujú, Pero lo quería decir porque hoy día estaba escuchando un podcast de como era algo más de anécdotas y estaban hablando de love bombing, que yo lo había escuchado, pero como que no le había prestado mucha atención, ¿no? Que es esto de que te trato muy bien y luego te lo quito. Como te doy caramelos y luego te los quito y te castigo cada vez que... Y eso también es un maltrato psicológico y la gente no total. se da cuenta que hacer ghosting hasta cierto punto no diría que es un maltrato violento así gigante, pero es algo que daña, ¿no? Entonces también hay que darnos cuenta que como todo tiene sus escalas. No todo va a ser súper violento, pero porque no sea violento no quiere decir que no sea agresivo o que no sea dañino o que no sea doloroso. Hay todo un, digamos, nivel de dolor, sí, pero eso quita que porque me hirió uno y no 10, sí lo voy a aceptar. No, no. Simplemente quiere decir que hay situaciones en donde hay que actuar distinto, pero Ujú, eso no quiere decir que no vaya a funcionar, que no vaya, o sea, que no tenga que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ujú, yendo a ese punto, el yo poder integrar que una persona me hizo daño en uno, en 10 o en 8, lo que sea, pero que además es esta persona que me hace sentir tan bien y que pasó bonitos momentos, unirlo también es muy difícil y la disociación ya no solamente pasa conmigo, sino también con la otra persona, como se genera una dicotomía, y me es muy difícil entender que la otra persona también me está haciendo daño y que en todo caso me tengo que separar, ¿no? Porque ahí ujú, también viene toda una angustia por separación, de ya, ok, ya estoy identificando entonces que quizá la persona con la que estoy sí me está haciendo daño, pero ahora qué toca, porque yo no me quiero alejar, ¿no? Porque es muy difícil también para mí, porque si estoy metida en esa relación es porque algo me está llevando a estar ahí. ¿Qué me está ofreciendo ujú, esta relación que me está costando irme, ¿no? Y ujú. ahí hay muchas respuestas. Sí, y es una parte más compleja porque ya toca justo la llaga de la responsabilidad, ¿no? Ya lo identifiqué, ya hice toda la trayectoria y etcétera, pero ahora me toca actuar, ya no es un lugar tan Mm, mental de darme cuenta, no sé qué, sino ya me ujú, toca tomar una posición, una decisión, y bueno, eso tiene su lado complejo, pero además, dentro de toda esta identificación, justo que lo mencioné hace un rato, está también el lado de quien está del otro lado, ¿no? Antes se le conocía más como la víctima, digamos, de esta dinámica, ¿no? Agresor, agresora, ujú, víctima, sino más bien como la sobreviviente, ¿no? Que es una palabra ujú, más, que tiene este enfoque un poco más resiliente, ¿no? Un poco más ujú, de fuerza ujú. y etcétera, pero más o menos apuntan a lo mismo, ¿no? Y por qué es tan difícil no solamente ubicar a esa persona, sea mi mamá, mi papá, mi esposo, mi amiga, lo que sea, sino ubicarme a mí en ese rol también, ubicarme a mí en un lugar porque genera mucha culpa, mucha sensación de cómo no me di cuenta, cómo no lo vi, yo siendo una persona tan, qué sé yo, fuerte, comillas, no sé qué, no sé qué, no sé qué, O que yo me que he debí escuchado dar tanto, que cuenta. creí que Ujú. nunca me iba a pasar. Exacto. Ujú, O sea, como hay un cuestionamiento hacia adentro bien grande también, ¿no? Y uno se puede llegar a sentir tonto, tonta, ¿no? Como ciego, ciega, y creo que sí es importante en sesión también, o bueno, en espacios seguros, ¿no? O sea, con ujú, amigos y así, ser bien empáticos con eso, ¿no? Y entender que algo que yo siempre le digo a las personas con las que trabajo en consulta es se vive hacia adelante, es como cuando manejamos, ¿no? Se maneja mirando la luna de adelante
y se revisa hacia atrás, pero solo se revisa, ¿no? Creo que lo he comentado acá también varias veces. Sí. Cuando revisamos en retrospectiva, es muy fácil decir, ah, hubiera hecho esto, hubiera doblado acá a la Claro. derecha, acá hubiera Ujú, frenado más prontamente, ¿no? Porque estamos revisando una película, pero no hay que ser injustos. Mientras lo vivimos no es igual de claro, mientras lo vivimos no es igual mm, de fácil, ¿no? Intuitivo y, ah, ya me di cuenta, ¿no? Ahora con estas cosas como 5 red flags para darte cuenta que no sé qué, bueno, de alguna manera es un recurso, no siempre estoy muy de acuerdo con eso, digamos, porque me parece que son muy ujú, absolutistas, pero bueno, creo que tiene esa intención, ¿no? Esa intención de sí, que la gente se dé cuenta in situ, en el momento, pero también creo que es importante referir eso, que no solo hay una dificultad en ver al otro como alguien que me agrede, pero que me quiere al mismo tiempo, lo cual ya es crack para la cabeza, sí, sino verme a mí ahí, verme a mí puesta en esa dinámica, porque ujú, muchas veces es justificando esa dinámica o permitiendo esa dinámica, no porque desde la voluntad, obviamente, ¿no? Son cosas más inconscientes, son más patrones, o sea, son de otra índole, digamos, ¿no? Como tratar de entender ese tipo de comportamientos. Y por ujú, último, de ujú, falta de recursos, ¿no? No siempre tenemos los recursos para sí, mentales, emocionales y etcétera, para darnos cuenta de qué está pasando ujú, conmigo y, ¿no? O sea, qué límites estoy claro. poniendo en semáforo verde para que se crucen y se crucen y se crucen y en realidad eran semáforos en rojo que solo los Mm, estoy cambiando porque por el default de seguir aquí, ¿no? Pero muchas veces pasa eso también en consulta. ujú. Y creo que eso también lleva, o sea, esto de la dificultad de hacerme cargo y de poder ejecutar hace que yo le dé la responsabilidad a la otra persona. Que Ujú, si Macla nos discutimos y me dijo algo que me hirió acerca de mi historia y después me dice, oye, perdóname, ya no lo voy a decir y yo la quiero tanto que digo, bueno, está bien, no le voy a dar otra oportunidad. Y luego lo vuelve a hacer. Pero en verdad ya me dijo que, o sea, de verdad somos amigas hace mucho tiempo y realmente yo quiero ser su amiga, entonces mejor me voy a quedar aquí. Y, y ella me dijo que va a cambiar, entonces yo confío en que es ella cuando está molesta solo me lo dice y ya. Y ya llega ese momento en el que yo no asumo mi responsabilidad de irme de la relación y le doy la responsabilidad a la otra persona de que cambie, ¿no? ujú, Y justo lo hablábamos afuera del micrófono, esto de que puede ser muy cierto que la persona que me esté agrediendo, porque no estamos aquí para decir que hay gente buena o mala, pero que puede ser muy cierto, perdón, que hay gente que después de agredir se da cuenta de que en un momento en el que he estado muy sulfurada, muy en crisis, hace daño y dice, ay, miércoles, hice esto y en verdad hería a alguien que quería y la voy a perder a esta persona, perdóname por favor, no quiero perderte, ya sea por dependencia, porque realmente hay mucho cariño, pero yo no digo que porque una persona haya agredido su arrepentimiento sea falso, no necesariamente, no digo que nunca, pero sí puede pasar que una persona se arrepienta, pero no porque haya arrepentimiento quiere decir, esta no es una garantía de que no pueda volver a pasar, porque muchas veces ocurre y muchas veces ocurre que se vuelven a arrepentir realmente. Y ahí el problema radica no en que la persona se moleste o qué sé yo, o pida perdón, sino en que ya hay un patrón en el que esta persona no se está pudiendo controlar ni gestionar sus emociones al punto en el que llega a ese límite en donde me hiere. Si alguien me hiere, y esto lo hemos hablado en otros episodios, si alguien hace algo y me genera daño, y lo hemos hablado nosotras, y me pide perdón, hay un acuerdo, hay una comprensión de que yo sé que esto te va a herir y yo decido no volver a hacerlo más. Y si vuelve a ocurrir es porque hay algo en mí que no estoy gestionando bien y no estoy pudiendo controlar, ejecutar aquello que te va a hacer daño, ujú, ¿no? ujú, Entonces, por más que yo quiera, por más que me arrepienta, no puedo controlarlo. Y ahí la responsabilidad está en ti o en la otra persona en decir, entiendo que tu arrepentimiento es real, pero si no puedes controlarlo, yo no voy a estar aquí. No puedo estar aquí, ¿no? ujú, Entonces, muchas veces esto de, pero esta persona me dijo que va a cambiar y yo veo en sus ojos que va a cambiar. Sí, probablemente sí es cierto que quiera cambiar, pero si no hay ninguna acción detrás, si no hay un ir a terapia, tomar cursos, no sé, hacer algo al respecto, ¿qué te hace creer que algo va a cambiar? ujú, ¿No? Entonces, el hecho no está en que se arrepienta o que sea una buena persona que cuando toma se porta mal, sino que sucede.
Ujú, El hecho es que sucede y hace daño, y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar las decisiones, ¿no? Y ujú, hacernos responsables, dejar de darle la responsabilidad al otro. ujú. Y sobre todo por eso, porque puede haber arrepentimiento genuino, sí. También puede haber un compromiso genuino, también. También Ujú, incluso puede haber un real estoy trabajando para cambiar, pero al mismo tiempo creo que lo importante es que si esto se repite y se repite y se repite y se repite, también le sí, demos un lugar a un entiendo que te estés esforzando, entiendo que lo estés trabajando, pero no está siendo suficiente porque igual me está ujú, lastimando y mi dolor exacto, no conoce de paciencia tampoco. Yo puedo exacto. ser tolerante con un proceso, pero si esto se sigue repitiendo X, no sé, me invento, ¿no? Una vez por semana y es sistemático y me lastima de forma sistemática en el mismo punto, entiendo que puede demorarse 3 años en que tengas los Ujú, recursos, pero yo no puedo esperarte 3 años aquí. exacto. Y ese es el punto también. A veces y en terapias de pareja lo he visto en mi propia cara, ¿no? Como genuinamente una persona diciéndole a la otra, te quiero con todo mi corazón y de verdad me gustaría quedarme, pero yo no puedo seguir esperando que tú aprendas esto, porque sí Ujú, veo que lo estás intentando, sí entiendo que hay una ujú, intención, pero hasta que esta intención no se tangibilice en un resultado concreto, llámame en ese momento y lo conversamos, pero claro, yo no puedo esperar el proceso, porque el proceso me está sí. doliendo a mí también. Y me parece Ujú, una postura bien valiente, ¿no? O sea, ujú, bien difícil, porque también podría ser del otro lado alguien que pide perdón y se arrepiente, como dices, pero no hace nada por cambiar, no hace nada por claro. trabajar. Claro, Ujú, ahí hay otra postura, digamos, ¿no? Pero sí, es verdad que hay personas que han sido agresivas, han sido hostiles en su trato y etcétera, y trabajan genuinamente en cambiarlo. Y ese no es solo el punto, es como, ok, qué bueno, eso sí es algo, qué chévere, pero la pregunta también va al otro lado y decirle, ¿estás dispuesta o dispuesto a esperar el proceso? Porque va a ser un proceso. No son tres botones que apretar, no es algo que voy, compro en la bodega, regreso con el recurso. Es un proceso de regularme, de darme cuenta y un sinfín de cosas que también es válido decir si me alcanza, digamos, para poder esperar todo eso. Y es válido decir que no. Y es muy válido ujú, decir que no. Que aunque quieres a esa persona y aunque lo ves y lo valoras y no sé qué, que estás agotada, que estás cansada o cansado, agotado y que no quieres esperar más porque no puedes o porque no quieres simplemente. Y eso también es válido, ¿no? No hay que romantizar el no, pero date cuenta que el otro está intentando, entonces espera, ya va a llegar, ya va a cambiar, exacto. porque ¿quiénes somos No. nosotros para decir algo así también? No, y eso es lo que estaba pensando mientras escuchaba. O sea, muchas veces hay mucha culpa por me hizo daño, pero se nota que está cambiando, entonces quizás si lo espero, no lo quiero esperar, pero lo estoy intentando, entonces quizás sí debería quedarme. No, Ujú, el otro día hice una analogía similar a alguien con quien estaba hablando de esto, y le decía, es como, imaginemos que una persona tiene ataques de asma, ¿no? Y no puede controlar, perdón, ataques de epilepsia, o bueno, ataques lo que sea y no puede controlar sus ataques de epilepsia, claramente, ¿no? Pero puede controlar, tomar los medicamentos, puede controlar no sé qué, ciertas cosas para que esto no ocurra o buscar maneras de que cuando ocurra la gente tenga los recursos. Pero supongamos que cada vez que tiene un ataque de epilepsia tú entras en ataque de pánico. Entonces, uno con otro. Yo sé que tú no puedes controlar tu ataque de epilepsia, pero esto me genera un daño a mí y yo necesito alejarme. Y no te estoy dejando porque no tienes el ataque, sino porque hasta que no puedas gestionar eso, yo no puedo gestionar lo mío. Y necesitamos gestionarlo por separado, quizá necesitamos alejarnos. Y suena muy feo decir, te estoy dejando porque tienes esto y esto me genera ansiedad. Pero en verdad también me estoy tratando de cuidar yo, ujú, ¿no? ujú, Y a veces, o sea, con estos ataques de ira funciona así. O sea, estoy hablando de un ataque de, cada vez que hago perdón, analogías físicas con las emocionales, entiendo mucho mejor porque hay situaciones en los ataques de ira que pareciese que uno se pudiera controlar, pero es tan fuerte que realmente uno no puede, ya sea por alguna sustancia que haya tomado, por la cólera, por lo que sea. No, pero en verdad no se puede controlar y cuando no hay un control hay un daño muy, muy fuerte porque no hay conciencia de a quién estoy haciéndole daño, ujú, ¿no? Entonces eso hace que la otra persona también quede vulnerable y que se canse y que ocurra esto de que diga,
mira, hasta que ocurre el tratamiento vas a seguir teniendo estos ataques o cuando te veo ya me da miedo, pues yo ya no quiero estar ahí. Y Ujú, como tú bien dices, y me gusta cómo sale esto, ¿no? No romantizar estas relaciones donde tenemos que esperar al otro, o yo sí quisiera, no. Lo más difícil, pero también más importante es decir, te quiero, espero que te vaya muy bien, pero yo también quiero estar bien, o en todo caso, ya no quiero que vuelva a pasar, no quiero quedarme para saber si se va a volver a repetir o no, ujú, ¿no? Y es muy difícil porque a veces uno decide creer, finalmente porque también esto quizá va a sonar muy polémico, pero me va a costar mucho, no sé, supongamos que yo tengo una pareja y mi pareja me agrede, me va a doler mucho estar sin esta persona. Entonces, como yo tampoco puedo sostener este dolor, prefiero creer que vamos a estar bien, ujú, ¿no? Es más fácil eso, a que yo esté triste durante 3, 5 meses, 10 meses, te llore un año. No, mejor prefiero creer que vamos a estar bien. Eso es lo que genera una relación de dependencia, que yo no pueda dejarte porque no puedo sostener tu ausencia. Entonces prefiero estar ahí contigo y creer que ya no me vas a volver a hacer daño a pesar de que esto pase. Y a veces hay que lanzarnos a eso. Hay una frase que mi mamá yo no sé si lo he dicho en algún momento en el podcast, pero es una frase que mi mamá me dice hace mucho tiempo, que es que si en algún momento yo quería terminar una relación, me decía, tienes que terminar una relación, llorarás, hija, llorarás algunos meses, llorarás un año y luego pasará, porque pasa, ¿no? Entonces es eso. O sea, y les comparto a ustedes el consejo de mi mamá. Si están en una relación así o en alguna otra situación y les cuesta salir porque les da miedo, porque les preocupa, pucha, sí la van a pasar mal. Y van a llorar, y van a llorar, y eventualmente ya no van a llorar todos los días, y después ya no van a llorar todas las semanas. Y es muy difícil cuando hay una situación de dependencia, pero es muy importante darnos cuenta que, yo que sé que suena muy cliché, pero, pero de que de verdad, de verdad, de verdad, quien quieras, a quien le valga la pena escucharlo, que no sé cómo se dice, a quien lo quiera escuchar, de verdad que hay muchas cosas que pueden, o sea, no sé, parejas, personas que necesitan vivir su proceso aparte y que yo no necesito estar ahí para poder vivirlo y que yo también necesito sanar mis propias heridas y que nada vale más que mi propia seguridad. ujú, Nada. Ni el arrepentimiento más grande del mundo. ujú. ¿No? No es tan importante como mi propia seguridad. Ya yendo a un punto en el donde la violencia puede terminar siendo algo mucho más grave. Claro, si pone en jaque, en riesgo mi sistema nervioso, llámese, estoy en estados de alerta constantemente, ya no puedo descansar igual, me siento nerviosa o nervioso, estoy intranquila, Claro. intranquilo, estoy como inquieto Ujú, constantemente. Hay algo ahí, ¿no? Como bien decíamos al inicio sobre la fenomenología, ¿no? Como intenten conectar con eso que el cuerpo dice también, porque ahí hay verdades que necesitan ser oídas también y ser atendidas, muy por fuera de las cosas racionales y familiares y no sé qué, no sé cuántos, porque ahí hay algo ahí, ¿no? Y a veces cuesta tanto verlo o identificarlo justo por todo lo que estamos hablando, que necesitamos una ayuda de alguien. Entonces, algo que también sugerimos, digamos, o sugiero yo a título personal es y acompañarse de alguien que ayude a poner espejos. Puede ser un terapeuta, pueden ser tus amigos, puede ser otra persona de tu confianza, pero que, oye, ¿qué ujú, piensas de esta persona? ¿Cómo tú ves desde afuera esta relación, esta dinámica? Dame perspectiva, dame espejo, porque no, yo estoy dentro de la piscina, no puedo discriminar cuán mojada estoy. Tú estando afuera ujú. puedes notar diferencias entre el agua y el aire, Sí. ¿no? Y eso es súper importante. Y a veces nos cuesta un montón escuchar ese tipo de cosas, pero el otro a veces tiene un ángulo y una perspectiva de las cosas que es muy Ujú, privilegiada, porque pues, justo porque no lo está viviendo, porque no está ujú, vinculado o vinculada. Así que escuchen a sus entornos también, porque sus entornos hay cosas bien valiosas que escuchar, de no tanto el chisme, digamos, ¿no? No tanto la comidilla de esto y el otro, sino alguien que con confianza y con sinceridad y con mucho aprecio te mira a los ujú. ojos y te diga, esto, esto es violento de tu parte o estás recibiendo tratos violentos.
que con cariño te mire a los ojos y se coma un poco esa incomodidad, pucha, eso es algo bien valioso. Si alguien puede hacerlo, una amiga, un terapeuta, un familiar, lo que sea, escúchenlo con Ujú, oídos menos defensivos, digamos, porque a veces es la primera, como que lo primero que se necesita para decir, sí, ¿será? Y ujú, ahí empieza una madeja a desenredarse puede salvar vidas. Honestamente, puede ujú. realmente salvar una vida. Tal cual, suena muy fuerte, pero en verdad es cierto. Y yo creo que aquí hay dos preguntas que podría, o sea, no, quizá dos cosas que es importante tener en cuenta. Una, que es esto de, si yo me estoy preguntando si mi relación es violenta o no, es porque hay algo. O sea, yo personalmente en la relación en la que estoy nunca me he preguntado, uy, ¿será que estoy siendo violenta? Porque nunca me he sentido amenazada. Si yo en algún momento me he sentido amenazada o me estoy preguntando, o esto que estamos hablando está resonando en alguno de ustedes, y si alguno de ustedes se ha preguntado en algún momento, ¿será que estoy en una relación de violencia? Es porque hay algo que está llamando la atención y hay que chequear. Ujú, No digo que ya sea una relación de violencia, pero por algo está sonando. Y la segunda es, si me está costando decirle ciertas verdades a mis cercanos, como no le voy a, si le escondo cosas, no le voy a contar esto porque van a pensar mal, no le voy a contar esto porque no, 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 es porque hay algo que estoy ocultando también. Y si están estas dos cosas juntas, es porque yo quiero hacer quedar bien a esta persona. Hacerla quedar bien ¿sobre qué? ¿Sobre qué no quiero hacerla quedar mal? ¿Qué tal si sí la hago quedar mal? No yo, sino esa persona. Bueno, hablaba con alguien y me decía eso como, no quiero hacer quedar mal a alguien, a esta persona. No era por un tema de violencia. Y yo le decía, pero no le estás haciendo quedar mal. Me estás contando tu historia de cosas que hizo esta persona y esta persona solita se está haciendo quedar mal. Tú no estás haciendo nada, ujú, ¿no? Y es lo mismo, o sea, es que yo no quiero hacerle quedar mal frente a... Tú no estás haciendo, no te estás inventando, a menos que me estés diciendo una mentira, no te estás inventando nada y es quien nos escucha, que quede claro eso. Es que no le voy a decir que me gritó porque va a quedar como el malo. Quizá porque en ese momento, no voy a decir malo, pero quizá porque en ese momento fue una persona que no se reguló, ujú, ¿no? Entonces, estos son los espejos que tú dices y son los espejos que necesitamos para darnos cuenta. Y lo más duro es que cuando los decimos, se hace real. ujú, Y por eso es tan difícil también hablarlo, porque en el momento en el que yo lo digo, queda claro que esta persona quizás sí me está agrediendo y la otra persona ya lo sabe, entonces ahora yo también tengo que asumir. En los temas de ciclos de violencia, cada paso es muy difícil porque marca un límite. Y justamente la violencia se genera cuando no se pusieron los límites. Usualmente la violencia ocurre cuando hay una fuerte dificultad para poner límites. Entonces cada paso es muy difícil porque es un límite más y un límite más y un límite más. Y es alejar a la persona que quiero de mí, ¿no? Pero por otro lado es acercarme más a mí y estar más conmigo y más lejos. Entonces, cada paso es un paso gigante y las personas que se encuentran o han estado en situaciones así, de verdad, un abrazo muy fuerte porque es muy difícil salir de ahí. Las personas que nos escuchan y están sintiendo cierto como relación, pregúntenlo, busquen más sobre el tema, escríbanos, pregúntenos, vamos a estar ahí para escuchar con mucha empatía o háblenlo con las personas que quieran, pero creo que yo ahora sí un consejo que puedo dar es que si en algún momento sienten que estuvieron amenazados o estuvieron en un daño, háblenlo con más de una persona, ¿no? Para ujú, tener diferentes perspectivas. ujú, Porque a veces pasa que también hablo con alguien y es como, no, pero eso sí suele pasar y ujú, clac, no. ujú, Pero háblenlo, búsquenlo, ahora que hay mucha información acerca de tipos de violencia, hay muchas maneras de ser violentos y no nos damos cuenta. En algún momento yo he pasado, no diría violencia, pero sí he pasado por algún episodio de agresión y no me había dado cuenta de eso, hasta ya mucho tiempo después, ujú, ¿no? No nos lancemos a nosotros, eso es algo que dijimos en un momento, n- no es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad salir ahí, pero no es nuestra culpa, no es que yo hice, es que yo dejé de decir, es que porque le pregunté, pero porque no, porque la otra persona es adulta y también tiene la posibilidad de gestionarse. Y si no lo hace, es porque está teniendo un problema y eso ya no tiene que ver con nosotros, ujú. ¿no? Es muy complejo y es muy delicado hablar de esto, pero busquen ayuda si es que están en una situación así. Un abrazo a quienes están o han pasado por una situación nuevamente.
Y bueno, Ujú. Sí, sepan que hay maneras de salir, aunque muchas veces se siente que no y se siente que es un torbellino imposible del cual librarse, ¿no? Es difícil, sí, es complejísimo, por supuesto, pero con ayuda, y no solo estoy hablando de la psicológica, sino ayuda, me refiero a apoyo social y a recursos que se puedan ujú, generar y a ciertos contextos más validantes y etcétera, se puede uno crecer a partir de este tipo de cosas. Pero sí es importante, como eso que dijiste, ¿no? No sentirnos culpables por pertenecer a un ciclo de violencia, pero sí reconocer nuestra responsabilidad una vez que hay algo que nos tinca en sentido. Si este ujú, podcast les tinca ujú, en alguna manera, quédenselo, guárdenlo, no lo disocien, no sea como, bueno, qué interesante el tema, pero bueno, la vida continúa, porque claro. y no hablo de este podcast en general, cuando consulten con otros contenidos o lo que fuera, ¿no? Síganle la pista a esa intuición, a esa chispita, a esa cosita que vibra, a esa resonancia que puede haber, porque ahí hay una sabiduría, como bien dice Sumi, más allá de la razón, que está alojada en el cuerpo. Ujú. Entonces, les dejamos un poco con este episodio, con estos alcances, espero que hayan sido, qué sé yo, bien aprovechados por las personas que estén del otro Ujú, lado y háganos saber si necesitan algo más, si hay algo que no quedó claro, si hay algo que quieran que grabemos ujú. nuevamente o que ahondemos un poco más y pues felices de hacerlo en este espacio. Así que nada, como siempre, gracias a los que llegaron hasta aquí, gracias a ti, Sumi, por darle vuelta y media a este episodio tan difícil y ya estamos viéndonos la próxima. Sí, gracias a ti, gracias a todos, un abrazo más y ya nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye. Adiós.